Muchas gracias, Pepe, por la presentación, por la invitación a este museo etnográfico de Castilla y León que espero poder conocer en persona, ¿no? En algún momento próximamente. Me alegró mucho que me invitarais y bueno, lo único que lamento es no poder ver al público, no poder tenerlo delante y de alguna manera pues también establecer otro vínculo, ¿no? Dialéctico que no sea a través de la pantalla. Pero bueno, intentaremos también extraer las ventajas que tienen estos nuevos medios, ¿no? Estas nuevas tecnologías. Si os parece, partimos de un poco esta estructura, esta articulación tripartita, en la que he pensado también para no lanzar un discurso demasiado tedioso para el público, ¿no? Una perspectiva de la que quería alejarme cuando me lanzasteis esta propuesta, pues era, digamos, el típico contexto de lectura de un escrito que, no sé, de alguna manera impide, utilizando el medio que estamos empleando ahora, pues mantener una comunicación eh, más intensa, ¿no? Y más viva. De modo bueno, empezaré de alguna manera contextualizando también esta reflexión que yo os propongo, que es una reflexión, creo, también muy en deuda con la antropología, de la que yo he tenido noticia, que he trabajado, que he podido elaborar más, recibir y acercarme, digamos, a su desarrollo conceptual. Estoy pues pensando en autores como René Girard, que digamos, nos permite de una manera muy intuitiva pues acercarnos a ese fenómeno de la violencia que tú mencionabas, ¿no? Por supuesto que quiero sumar pues a un personaje como Girard, a una figura como Girard, pues por ejemplo el tipo de antropología, el tipo de estudio de la comunidad, los límites de la comunidad de Plessner, por ejemplo. Pienso también mucho en Hans Blumenberg a la hora de acercarnos a esa pregunta, a esa cuestión, ¿no? ¿Qué hace la comunidad con la violencia? ¿Cómo reacciona la comunidad ante la violencia? Pienso también en Canetti, Masa y Poder. De alguna manera, estos cuatro autores que acabo de mencionar, para mí, también biográficamente, por el tipo de fuentes a las que me he acercado en el propio espacio filosófico, representan pues como un cuatripartito, un mapa, un pequeño mapa para moverme y para reflexionar y para invitar a la reflexión también a los otros, a quienes nos estén oyendo, acerca de algo que podríamos calificar como la tarea infinita de la comunidad con la violencia, ¿no? En el momento actual nos sentimos todas, todos, pues muy, de alguna manera, superados, ¿no? Superados por el contexto de la pandemia, superados por esa inhibición constante de la relación con los otros, de la famosa normalidad, ¿no? Perdimos la normalidad y perdimos también con ella algo que no sabíamos que era la felicidad, pero que se acercaba, ¿no? A ello, ¿no? Y bueno, esa situación, pues naturalmente en un contexto psíquico, en una consistencia psíquica que es también la nuestra, naturalmente, pues lo que crea es desasosiego, lo que crea es angustia, lo que crea es indeterminación. Y sobre todo lo que crea desde un punto de vista emocional es un miedo a la inseguridad, un miedo a lo desconocido, miedo ante el peligro, naturalmente, se siente miedo ante un peligro inminente, como decía el viejo Aristóteles en el libro segundo de la retórica, ¿no? Sentimos miedo porque percibimos la señal, el indicio de que algo nos puede poner fuera de juego. Y eso es algo a lo que no le podemos sostener la mirada, ¿no? En la situación actual, eh, con diferentes niveles de angustia y diferentes niveles de pavor, realmente nuestras sociedades parecen haberse trastornado de una manera que nos impide decir, a sentir,
digamos, una evidencia o una confirmación de que, bueno, de que estamos en un espacio de normalidad. Más bien estamos en crisis, más bien estamos tremendamente asustados, ¿no? Y eso, la antropología, por lo menos la antropología que yo he leído, ¿no? y que más me ha interesado, y aquí vuelvo a mi querido Girard, ¿no? Pues lo relacionaría siempre con digamos, esa tarea infinita a la que me refería antes, ¿no? Que toda comunidad humana, que toda sociedad eh, tiene por delante cuando se trata de la violencia, ¿no? Violento es pues que de repente los límites, las clasificaciones, los espacios más o menos binarios, gracias a los cuales reconocemos lo que somos, lo que hacemos, lo que nos pasa, dignidad, indignidad, bienestar, pobreza, exclusión, inclusión, cuando esos límites empiezan a moverse, a desplazarse, sin que sepamos muy bien nosotros los sujetos dónde estamos, dónde quedamos, a dónde vamos a ir a parar, ¿no? En esos contextos y en esas situaciones, la comunidad se asusta, la sociedad se asusta. Y ese temor, como estamos viendo y llevamos asistiendo a ello desde hace bastante tiempo, desde hace demasiado seguramente, pero quizá no el suficiente para que la reacción conceptual, la reacción teórica, pero también la reacción práctica aparezca. Ese temor alimenta proyectos políticos en los que no es la pluralidad, no es la convivencia el objetivo, sino más bien el configurar, el crear, generar hostilidad, crispación, polarización. Eh, Muchos hemos pensado y muchas hemos pensado y no nos podemos quitar de la cabeza por qué está sucediendo esto. Es decir, por qué en esos contextos de, digamos, máxima inquietud social, digamos, casi enloquecimiento de las estructuras que nos sostienen, de las estructuras de salud, de las estructuras institucionales, de los marcos jurídicos también que tendrían que dar respuesta a las situaciones extraordinarias que estamos viviendo o a las que nos enfrentamos, ¿por qué en esos espacios, ¿no? Se genera miedo, y ese miedo, en lugar de alimentar, digamos, una disposición pues, a la colaboración o a una convivencia más pacífica, a una revisión de cuáles son pues un poco las estructuras y los marcos de coexistencia a los que estamos acostumbrados, más bien se convierte en una suerte de gasolina para proyectos políticos neofascistas, populistas, completamente conservadores, donde hay determinados sujetos que están en posesión de la verdad y que por lo tanto lo único que tienen que hacer con esa verdad, que además es una verdad que distingue entre buenos y malos, entre los que están dentro y los que están fuera, pues sencillamente se trata de proyectar esa luz sobre lo que llamamos el cuerpo social, de suerte que los que queden fuera, los que queden opacados, los que no resulten iluminados por esa luz, sencillamente no existen, ¿no? Yo creo que esa fórmula de éxito del populismo conservador retrógrado a lo largo de la historia, esa historia de, digamos, el éxito retórico también de ese tipo de discurso, es un enigma, pero es un enigma que nos devuelve de alguna manera a la sustancia de lo que somos, que nos devuelve pues bueno, a un fondo abismático que nos habita, que está ahí, que en realidad es una cara oscura que todos tenemos, pero que claro, cuando se radiografía como un posicionamiento político necesario, urgente, el único camino que queda abierto de alguna manera ante el fracaso de otras propuestas deliberativas más o menos liberales, más o menos socialdemócratas, ¿no? Cuando se radiografía, digamos,
esa vida casi en estado salvaje, esa suerte de estado de naturaleza al que, por desgracia, todas y todos nos vamos acostumbrando, ¿no?, a marchas forzadas, pues realmente lo que aparece, y aquí quiero recordar el título que ha propuesto y anunciado Santiago Albarrico, pues desde luego es la barbarie, no es la civilización, es la barbarie, ¿no? eh, la civilización se pierde o la civilización entra en crisis, manifiesta tener unas fallas que difícilmente va a poder cubrir, va a poder arreglar, ¿no?, va a poder reparar en la medida en que es incapaz, ¿no?, de distinguir esa sociedad, ese cuerpo social, eso que llamamos público, eso que llamamos gente, ¿no? En la medida en que esa gente es incapaz de distinguir entre, digamos, los sueños de su razón o de su instinto, los sueños de, digamos, su sensación de insatisfacción, ¿no? Eh, de algo que más bien pues, se despliega como un horizonte de convivencia, de convivencia que hay que construir, de convivencia que nunca está dada, sino que siempre hay que insistir, ¿no?, como ocurre con la solidaridad, como ocurre con la justicia, ¿no? No son virtudes estáticas, ¿no?, como me gusta decir, sino que son virtudes dinámicas, ¿no? Son viejas virtudes en las que ha reparado la historia de la ética desde esos albores, ¿no?, griegos de la filosofía práctica, pero en realidad no son virtudes que se encuentren platónicamente expuestas, colgadas en un cielo ideal de los valores, sino que son virtudes que todos y todas tenemos que hacer. O sea, las sociedades construyen aquello a lo que nombran como justicia de la misma manera en que también construyen aquello que con mucho esfuerzo conceptual logramos nombrar como injusticia, ¿no? De manera que una primera reflexión, si quieres, si queréis, para hacer un poco de balance de este primer bloque, pues podría ser que eh, la, la, violencia, desde luego, y la gestión de la violencia, si queremos hablar así, es algo a lo que se tiene que enfrentar toda sociedad, por mucho que hablemos de armonía, por mucho que nos propongamos espacios pacíficos, horizontes pacíficos, de grandeza más o menos comunitaria, pero la violencia siempre está ahí. La violencia nunca se ha desatado, creo que para mi generación, pero también para las generaciones de más edad que nos rodean, con la fuerza y con la crudeza con la que estamos experimentando eso que no sabemos muy bien lo que es, pero a lo que llamamos pandemia y a lo que llamamos COVID. Eh, que no sabemos distinguir del todo, no, porque no somos científicos, porque no somos epidemiólogos, pero lo que logramos distinguir, lo que logramos ver claro, es que sencillamente es mejor no relacionarse con otros, es mejor detener, inhibir el contacto social, porque el contacto social es igual a la muerte, ¿no? Es imposible que ese pensamiento, y aquí me pongo, si queréis, un poco espinocista, pero es necesario hacerlo, es imposible que ese pensamiento no penetre y no deje su impacto no solamente en nuestro cerebro, sino en la experiencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, en la autoestima con la que también nos percibimos. Es imposible que ese pensamiento no tenga un impacto importante en la relación que mantenemos con los demás. Y quizá lo que me da más miedo, lo que me gusta menos de todo este contexto, toda esta experiencia de la pandemia que estamos viviendo, es pues algo que he escuchado en la radio esta mañana, ¿no?, que la intención de voto de determinados partidos políticos que no voy a nombrar porque todos y todas sabemos cuáles son, pues se pone por delante de otros, ¿no? Partidos políticos que por lo que abogan es más bien por no escuchar al otro, por anular la posición del otro, sencillamente porque no se considera la verdadera, la auténtica, la adecuada, pues que ese tipo de posicionamientos políticos tengan la adhesión popular que están consiguiendo. ¿Qué alimenta eso? Pues lo alimenta un viejo conocido de la humanidad que se llama miedo, que conocía muy bien Hobbes, que conocía muy bien el viejo Tucídides, ¿no?, cuando nos narra la experiencia
de la peste en Atenas en el primer año de la guerra con Esparta, ¿no? La guerra del Peloponeso, y que se lleva por delante a un gran político como Pericles, ¿no? La descripción de la peste de Atenas de Tucídides, o el contexto también de guerras y en fin, sangre, ¿no? En Europa, en el que se construye, sobre el que se construye y del que nace la propia obra de Hobbes, nos ponen sobre aviso de que las comunidades se revuelven contra sí mismas ante la experiencia del peligro. Y claro, nos ganamos, o sea, nos podemos ganar a nosotros mismos, podemos ganar de alguna manera nuestro mejor yo, una semblanza o una imagen más positiva de lo que somos, de lo que somos cada uno, de lo que es la misma sociedad, cuando cobramos conciencia del sometimiento, de los subyugados que podemos quedar bajo esa emoción y de lo ambigua y lo ambivalente que es. No por tener miedo se tiene razón. Yo creo que ese debería ser un imperativo, podría ser, digamos, una marca de sensatez en tiempos de locura, ¿no? No por tener miedo se tiene la razón, y sobre todo no por tener miedo se tiene toda la razón, porque toda la razón no existe, ¿no? Bueno, además, un poco en la línea de Hobbes, la figura de poder sí puede infundir pavor o miedo a los súbditos, y estos están atemorizados, pues un poco se perpetúa, o en este caso, con las cuestiones de intención de voto y tal, no se perpetúa, se alcanza el poder, y que también, no sé, pues parece que la gente que, pues yo que sé, que hacen ingeniería política o estas cosas, pues también tienen en cuenta estas cosas, y nos tienen un poco bombardeados, y está siendo un poco exagerado, que yo creo que es una cosa que nos lleva un poco al segundo bloque que planteabas, Nuria, de cómo estamos también un poco imbuidos durante la pandemia en una producción masiva de ignorancia, con la era de la información. En el resumen un poco que me mandaste de la charla, pues hacías mención a las fake news y todo este tema, ¿no? Que también es una gran herramienta para inculcar el miedo y para producir desconocimiento en este caldo comunicativo que estamos viviendo con la Sí, pandemia. ese es otro gran tema, yo creo, en la medida en que bueno, podamos reflexionar un poco entre todas y todos, ¿no? Sobre esto que nos pasa y estas inquietudes que nos atraviesan, ¿no? En estos momentos. Eh, Realmente la producción informativa de las llamadas fake news, de los bullshits, ¿no? Por decirlo con Harry Frankfurt, las pamplinas, las patrañas informativas, eso nos lleva a un espacio presuntamente informativo, que más bien desinforma, pero que claro, tiene una rentabilidad económica importante. Mm, hay medios de comunicación que se dedican a eso, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en el que no hace falta recordar a Walter Benjamin o a Karl Kraus y su crítica áspera y aguda contra los medios de comunicación, ya fueran los folletines, ya fueran en fin, los periódicos excesivamente escorados ideológicamente, sometidos a una ideología, en el caso de Kraus, la ideología nazi, ¿no? que ya empezaba a ganar terreno en el espacio europeo, en Mitteleuropa, ¿no? Podemos recordar esas viejas críticas con las que se inaugura el siglo XX, en las que los medios de comunicación están en el centro, y está en el centro la manipulación, la denuncia de la manipulación. Venimos de eso, realmente, ¿no? Pero nunca como ahora eh, hemos vivido, estamos viviendo que de algún modo esa producción de no verdad, esa producción de no hechos, genera entretenimiento y al mismo tiempo eh, ayuda a determinados sujetos, a muchos sujetos,
más de la cuenta seguramente a elaborar su propia identidad. Es decir, estamos en una sociedad presuntamente civilizada, avanzada, avanzada en formación, avanzada en escolarización. Sin embargo, nunca como ahora nos encontramos en sociedades como la nuestra, la española, especialmente perdida, yo creo, entre los países del sur de Europa, donde no creo que podamos compararnos en este sentido con Portugal o con Italia, ¿no? En el sentido de que España siempre ha estado muy perdida en relación al manejo de la educación y la gestión de la educación, ¿no? Estamos en un país en el que, bueno, la educación pasó de estar completamente monopolizada por la Iglesia, por órdenes religiosas, a quedar pues muy en manos de técnicos de la psicopedagogía y no hemos salido demasiado de esa suerte de divorcio y dicotomía, ¿no? En la que todavía estamos. No, no hay realmente una tradición pedagógica, una tradición de respeto por la cultura hecha en la academia, donde la academia luego se transmite a la sociedad, se transfiere a la sociedad, hay una tradición de eso, hay una tradición de ese camino, de ese trabajo, ¿no? de esa elaboración permanente, de pasar, digamos, de lo académico a lo social. En España especialmente como que estamos muy en pañales, ¿no? En relación con esto. Y quizá precisamente ese estar más faltos de ese tipo de tradición formativa, de esa tradición del cuidado de sí, digamos, a nivel social, a nivel más plural y más general de toda la sociedad, ¿no? En su conjunto, pues también explique la facilidad con la que nos han invadido pues no solamente determinados programas de entretenimiento, determinados formatos, porque ya no son programas, son formatos que dan mucho dinero a ciertas personas a base de producir una subjetividad completamente nihilista, una subjetividad dependiente, lo cual al neoliberalismo siempre le ha interesado mucho, porque el neoliberalismo no sabemos muy bien lo que es, y con esto, si quieres, podemos pasar también al tercer núcleo de cuestiones, ¿no? Que apunta, pues, digamos, a cómo el neoliberalismo viene a determinarlo todo en relación con la experiencia del cuerpo, las exigencias que se hace el cuerpo hoy en día, las exigencias que el mundo laboral nos hace a los cuerpos, ¿no? Y aquí quiero subrayar de una manera muy directa, pues el excelente trabajo que José Luis Moreno Pestaña viene desempeñando ahora desde la Universidad de Granada acerca bueno, la formación de un capital erótico en el espacio del trabajo, ¿no? Que tú vayas a una entrevista de trabajo y que lo principal no es la capacidad de comunicación que puedas tener como dependienta de una tienda o en unos grandes almacenes, ¿no? En una tienda de ropa, la capacidad comunicativa que tengas con el público, con los clientes, sino el prototipo físico que tengas, ¿no? Ahí nos encontramos con una seria patología que el mundo sindical, la acción sindical, tiene que tener de alguna manera conceptualizada, porque si no nos pasa desapercibido, ¿no? El neoliberalismo, como digo, no sabemos muy bien lo que es, pero es algo que interpela nuestro deseo de una manera muy directa, más directa que el concepto, más directa que eso que llamamos la razón. Eso que llamamos neoliberalismo, eso que a veces determinadas posiciones políticas también nos venden, incluso no necesitan vendernos, porque todos ya estamos ahí, todos ya presuponemos eso, ¿no? Que el bienestar tiene que ver con el neoliberalismo. Es decir, el bienestar viene de ahí. El bienestar tiene que negociar con el neoliberalismo. Pero claro, cuando partimos de esta tesis, digamos, de este punto de vista que ya hemos naturalizado, todos y todas, puede haber individuos que luchemos contra esa naturalización, otros no luchan contra ella, pero todos hemos recibido ese marco mental y operamos en ese marco mental. Y nos cuesta mucho esfuerzo y cuesta sufrimiento separarse de ese marco mental. Eso es por algo. Eso es por algo que seguramente tenemos que llamar colonización. Colonización mental, pero también colonización corporal, ¿no? Y en este sentido, pues me imagino que el público tendrá en la cabeza ensayos que ahora
están circulando mucho, por lo menos en espacios de Internet y espacios de televisión más reflexivos, ¿no? Como es el caso del ensayo de Zuboff, de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, en la que se traza un retrato, pues, en fin, bastante tumbativo, ¿no? De lo que el neoliberalismo de las redes, lo que esos dispositivos relacionados con las redes sociales y las nuevas tecnologías están haciendo con nosotros. Es decir, los seres humanos nos hemos vuelto de espectadores en un espacio eh, extractivo del que se puede extraer, para empezar, deseo de comprar, deseo de tener algo que no tienes y que tampoco tienes muy claro que lo necesites. Pero bueno, te apetece tenerlo a lo mejor porque se lo has visto a otro. A lo mejor se lo has visto al vecino. Si ya no puedes ver al vecino porque no puedes relacionarte, tener interacción social, pues lo ves en la televisión, lo ves en el plasma, en la pantalla. Eh, Eso nos está gobernando, ¿no? Yo creo que en las tesis de Zuboff pueden pues en fin, estar sometidas a crítica por la simplificación que necesariamente un ensayo de estas características de divulgación popular pues tiene que tener, ¿no? Pero creo que da en el clavo y además da en un clavo que también ha tocado mucho en castellano y en nuestro país José Luis Villacañas en su último libro, Neoliberalismo como teología política, que es el clavo de el neoliberalismo ha entrado en nuestras vidas no como algo que viene a negociar, no viene a negociar, viene a aplastar. Y lo que viene a aplastar, para empezar, es el psiquismo. Es decir, los primeros que ya pensamos exigiéndonos ciertos niveles de rentabilidad, exigiéndonos determinadas condiciones de productividad, determinado aspecto físico, determinadas condiciones de salud, una salud mediatizada además por eso que es producto, ¿no? Por eso que es producto estético, por eso que es un producto ya mediado por negocios que viven de eso, que viven de lo que se llama la salud, ¿no? Quienes estamos completamente atravesados por esta guerra de normatividades en la que nos sentimos absolutamente desbordados, somos los sujetos. Es decir, el gran perdedor, ¿no? Y creo que esto un museo de etnografía pues seguramente os interpelará más que a nadie, ¿no? El gran perdedor de toda esta historia, de toda esta experiencia, con pandemia, sin pandemia, pues efectivamente es el ser humano, ¿no? Es la condición humana. Esta es una evidencia en la que también podemos sentirnos muy acompañados por toda la obra de Hannah Arendt, ¿no? Con independencia de lo cercana o no, que no sea de lo anticuada, que nos resulte alguna parte de su obra, ¿no? Y bueno, por volver un poco también a cuestiones emparentadas con la producción de ignorancia, pues creo que es absolutamente necesario abrir caminos como los que ha abierto también Fernando Broncano, otro de vuestros invitados, en este ciclo, en un ensayo maravilloso suyo que se titula Puntos ciegos. Ignorancia pública, conocimiento privado, donde se analiza pues, toda la extracción de datos, el negocio de extracción de datos, muy en la línea, por tanto, del objeto de estudio del ensayo de Zuboff o del documental que también yo creo que muchas tendremos en la cabeza, tenemos en la cabeza ahora el dilema de las redes sociales, un documental que se está viendo mucho, que ha emitido Netflix y donde hablan directivos, normalmente antiguos directivos de Google, de Facebook, los cuales desentrañan, exhiben, porque lo han vivido en sus propias carnes, ¿no? La exigencia que supone toda esta, digamos, todo este sistema global basado en el entretenimiento, pero donde el entretenimiento, como una especie de Joker, se da la vuelta y te mira con el rostro y con la mueca del sufrimiento que te va a costar, digamos, esa promesa aparentemente positiva y esperanzada de la felicidad neoliberal, ¿no? En ese contexto, por seguir también fuentes de las que he tenido noticia, estudios, análisis en el ámbito de
de la crítica epistémica, de la epistemología social, por ejemplo, de cómo los marcos de conocimiento influyen en la manera en que nos percibimos unos a otros, pero también nos percibimos a nosotros mismos, fuentes que he conocido, pues gracias sobre todo al trabajo de Broncano. La producción de ignorancia se convierte en, por supuesto, un objetivo económico, pero también es un caldo de cultivo de determinadas formas de intervención política, donde crear pues, un efecto burbuja, un filtro burbuja, una cámara de aire donde se empieza a hacer circular una noticia que no es verdad, pero que en la medida en que interpela muy directamente a los cuerpos porque los pone en peligro o los pone en situación de alerta, pues sencillamente adquiere credibilidad, ¿no? Es decir, que lo que en el ámbito de la filosofía solemos llamar sentido proceda de esos cauces completamente perversos en los cuales el autoengaño, la ilusión, de alguna manera pues se convierten en la estrella de la escena. Ese espacio y esos escenarios sociales yo creo que son merecedores de toda reflexión por nuestra parte, ¿no? Y interpelan a quienes nos sentimos interesados por la filosofía social, a aquellos que queremos hacer filosofía, pero sobre todo queremos que la filosofía nos ayude a comprender lo que nos pasa. Y lo que nos pasa siempre en sociedad. No nos pasa en el interior de una biblioteca. En el interior de una biblioteca nos pasan muchas cosas y a muchos y a muchas nos han pasado cosas estupendas, pero esa biblioteca tiene que lanzar, digamos, su potencial, por lo menos es el punto de vista que defiendo y del que cada vez pues estoy más humildemente convencida, ese potencial teórico y conceptual de la biblioteca hay que lanzarlo al afuera, porque en el afuera, en eso que llamamos sociedad, nos pasan muchas cosas increíbles, pero increíbles, digamos, por insensatas, increíbles porque nos resulta difícil de creer que alguien nos haya convencido de que eso es realmente el bienestar, o de que eso dará bienestar a nuestros hijos, o de que eso es realmente la felicidad, o de que eso es realmente algo así como la autorrealización, el grado máximo en fin, al que podemos aspirar, ¿no? Como seres humanos o como sujetos sociales, ¿no? En realidad, como veis, como ven, estamos hablando todo el tiempo de mensajes, de informaciones que se reciben, informaciones que se creen, informaciones a las que se concede autoridad, a las que se concede valor y a lo mejor pues la clave está en no concederles tanto, ¿no? En no concederles tanto crédito, ¿no? De algún modo. Y por mi parte, básicamente quería detenerme un poco en esta secuencia, ¿no? En esta secuencia de rasgos, de cuestiones, cuestiones problemáticas, naturalmente, pues un poco para poner mi granito de arena en la reflexión sobre esta auténtica mutación antropológica en la que estamos, ¿no? Y cuyas consecuencias pues son muy temibles, y son muy temibles porque bueno, esa mutación es histórica, seguramente no es la única transformación antropológica a la que estamos asistiendo, a la que ha asistido la humanidad a lo largo de su historia, y en la medida en que es la nuestra, en que es la que nos ha tocado, pues merecería la pena no tener una actitud tan pasiva, tan propia de un menor de edad, por decirlo kantianamente, sino intentar asir la situación de una manera más controlada, más consciente, más autoconsciente, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de la posverdad y de las fake news y, en fin, de todo ese mundo de hechos construidos, pero que en el fondo no tienen ninguna base fáctica, ¿no? Estamos hablando, cuando nos referimos a ese contexto, de un espacio que está hecho de palabras, ¿no? Que está hecho de discursos, pero que en realidad también está hecho de acciones. Está compuesto por acciones, omisiones y sobre todo por el término que nombraba antes, ¿no? Por el crédito, por la credibilidad.
Somos una sociedad muy formada, aparentemente muy civilizada, tenemos Naciones Unidas, tenemos un concepto de derechos humanos que ya van por la cuarta generación. Sin embargo, nuestra sociedad es muy, muy frágil, muy vulnerable. Somos muy vulnerables a esas trampas que especialmente el neoliberalismo, la cultura neoliberal, porque el neoliberalismo, yo muchas veces lo he calificado con ayuda de la antropología. Yo ahí estoy en deuda con la antropología una vez más como un hecho social total. O sea, realmente con Mauss, con la tradición antropológica de Mauss, que piensa las sociedades como entornos en los que los seres humanos se obsesionan consigo mismos y quieren saber lo que son y eso lo transmiten a través del juego, lo transmiten a través de la religión, a través del culto a las imágenes, el culto al tótem, el culto a la divinidad, ¿no? En realidad el contexto social en el que estamos, ¿no? Vive, ha llegado a experimentar el neoliberalismo como un hecho social total, en el que no hay, digamos, lógica de esferas, por decirlo beberianamente, ¿no? No hay una lógica burguesa decimonónica en la que los sujetos pueden distinguir la esfera religiosa de la esfera del trabajo, de la esfera ligada al espacio doméstico, al espacio de las relaciones y de los cuidados, ¿no? Sino que el neoliberalismo no respeta ninguna esfera, lo penetra todo lo que hay vivo o muerto lo quiere, ¿no? Y claro, ante una realidad como esa, una realidad que no es realidad, ¿no? Y aquí pues casi me acuerdo de algunas reflexiones del viejo Agustín García Calvo, Zamorano, una realidad Zamorano. que ni siquiera admite, digamos, serlo, porque sencillamente es lo que necesariamente es, digamos, las cosas como deben ser, no pueden ser de otra manera. En ese contexto no es extraño que nos sintamos muy vulnerables, que la palabra vulnerabilidad aparezca tanto, porque quizá nunca fuimos tan fuertes, nunca tuvimos tanto, nunca tuvimos tanta conciencia de los derechos que merecemos, de los derechos que exigimos, pero nunca fuimos tan vulnerables a un dominio y a un control en el que el principal controlador ni siquiera es tu empresa, ni siquiera es tu jefe, ni siquiera es la patronal, ni siquiera es el presidente del gobierno, no, es que tu propio jefe eres tú. Y aunque tengas, digamos, aunque seas un subalterno, hasta el subalterno ha tenido que construir, digamos, su propia jefatura interna, ¿no? Yo creo que esa es una escena que a Freud, ¿no? Al Freud, al que también le gustaba hablar en fin, esas viejas ciudades, ¿no? Tomadas por un ejército extranjero que se mantenía como una ciudadela, ¿no? Extraña, vigilante, porque el orden conseguido podía desaparecer de un momento a otro. Al Freud, amigo de estas imágenes, pues en fin, un poco militares, ¿no? Y beligerantes, pues creo que le hubiese resultado también muy enigmática esta imagen de esa ciudadela interior donde no nos encontramos a un sabio ni a un Marco Aurelio, sino más bien a un trabajador autoempleado muchas veces, ¿no? Empresario de sí mismo y que incluso aunque tenga el soporte de la empresa, entiende que será mejor trabajador si se comporta de esa manera autónoma, ¿no? De esa manera en la que el sujeto se entiende como un capitalista de sí, por así decirlo. Pero bueno, quizá lo más interesante también es establecer un diálogo más vivo, ¿no? Con los otros, con el posible público y con las preguntas que puedan aparecer, ¿no? Que pueda lanzar, pues invitar a la gente que nos está viendo en directo, si quieren, a través del chat de la aplicación, pues realizar cualquier pregunta que les haya surgido a Nuria. Y aprovecho yo para lanzarte una que, bueno, es que es un poco paradójico, ¿no? Un poco el tema que no, vivimos como nuestra subjetividad dibujada por el neoliberalismo, como que le da sentido a nuestras vidas, ¿no?
ha estructurado nuestra cabeza, nos ha hecho creer que además no hay otra alternativa, ¿no? Esta cosa que se está hablando también últimamente, ¿no? También, pues, si no os gusta, no hay nada mejor y no hay una alternativa a todo esto. En una sociedad que lo recibe muy formada, con muchas conciencias ya tomadas, yo creo que estamos sensibilizados con cuestiones que creemos que son transformar para mejor. Y sin embargo, lo que decías, esta cosa kantiana de infantilización, de sentirnos que tenemos que estar siempre tutelados y no ser... Esta paradoja yo no me la explico muy bien, o lo que está pasando, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Los pocos encuentros para discutir en profundidad o para realizar cosas propositivas o un poco para estimularnos entre nosotros. La verdad, yo por lo menos a nivel personal lo estoy viviendo como un periodo bastante loco, bastante difuminado todo, a nivel Muy personal y caótico, tal. sí, en el que el Sí, caos se impone, ¿no? y es que es como demasiada paradoja, ¿no? Como, pues es que... Quizás sí, en lo que apuntas, también hay una llamada de atención sobre el tipo de educación emocional que hemos propiciado en las últimas décadas, por ejemplo en Europa. Podemos hablar de otros continentes y seguramente estoy pensando en América Latina, por ejemplo, donde la situación es, si aquí es loca, pues allí lo es mucho más, ¿no? Y las estructuras de lo que se puede identificar con estado de bienestar pues son más débiles y por tanto la angustia es mayor y la presencia de la violencia y en fin, la omnipresencia, en cierto modo, ¿no? De la violencia, pues también es intolerable, alcanza grados intolerables, ¿no? Pero incluso reduciéndonos, restringiendo el discurso, la mirada aquí al continente europeo, realmente ese contrato más o menos tácito de nuestros gobiernos con ese desconocido que lo penetra todo y al que calificamos como dispositivo neoliberal, ¿no? Ese espacio cultural que llamamos neoliberalismo, ¿no? Esa razón neoliberal, como han sostenido algunos, como Verónica Gago, ¿no? En el que todos estamos y todos nos movemos y, en fin, resulta como muy un tanto paleocristiano incluso, ¿no? Como elemento espiritual, o sea, tiene un carácter, por eso yo creo que la mirada en clave de teología política de Villacañas es muy certera y muy perspicaz, ¿no? Ese acuerdo, ese pacto tácito también llevaba aparejado digamos, toda una consecuencia y todo un efecto, ¿no? Que era un determinado molde educativo, una determinada producción de pedagogía, donde la pedagogía no se iba a hacer tanto desde la escuela, ni se iba a hacer tanto desde la posterior universidad, el instituto, la universidad. Es decir, aquí la pedagogía que cuenta, quiero decir, la pedagogía que te enseña cómo actuar, cómo trabajar, qué trabajos aceptar, incluso aunque te parezcan absolutamente indeseables, la pedagogía no la hace la escuela. La pedagogía se hace en el afuera. La pedagogía la hace la televisión, los medios de comunicación, la pedagogía la hacen las redes sociales y las redes sociales producen mucha pamplina, producen mucha basura epistémica y además la generan produciendo al mismo tiempo dependencia. Dependencia de esa basura, dependencia de ese detritus, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, aquí el elemento de la pedagogía no es tan indiferente, no es ya tan indiferente a lo que entendemos como control político, control económico, control en el fondo antropológico, porque es la pedagogía, es la educación, lo que realmente te educa como ser humano, lo que te educa como ser social, quien maneja eso, y ahora mismo eso lo maneja más Amazon, o lo maneja más Facebook, o lo maneja más Twitter, o lo maneja más Google que cualquier universidad del mundo, lo maneja más que Harvard, que Princeton, que en fin, las mejores universidades, la mejor Ivy League de universidades juntas, ¿no?
estas empresas, estos dispositivos financieros, ¿no? Que nos han llevado a ese dilema de las redes sociales, esos son realmente los que controlan, los que dominan aquello a lo que podemos calificar, partiendo de la tradición, como paideia. La paideia hoy en día es eso. La paideia neoliberal es saber si tienes que entrar en TikTok o no. Mi hija no ha cumplido 6 años todavía, está a punto, pero sabe lo que es TikTok, ¿no? Y yo no se lo he enseñado. Y su profesora en el colegio tampoco se lo ha enseñado. Se lo ha enseñado una tablet, naturalmente, ¿no? Es decir, somos sujetos a los que el mundo nos lo está enseñando, todo nos lo ha enseñado, a unas generaciones más que a otras, naturalmente, pero a las nuevas generaciones el mundo se lo está enseñando la red social. Y eso tiene consecuencias muy, muy importantes a nivel de integración, a nivel de construcción, de integración social, pero también de construcción de la propia identidad y de las exigencias que nos hacemos como sujetos insertos en una comunidad, ¿no? Buah, pues no sé, hay Villacañas un poco que al adjetivar de teológico, ¿no? Al neoliberalismo y tal, que habla como que el neoliberalismo trae un nuevo advenimiento de una nueva revolución civilizatoria, ¿no? Que, eh, integral, una nueva etapa de la humanidad, ¿no? Donde el único contenido formal de la subjetividad es la interiorización de las reglas actuales de la economía y todo esto. Está coincidiendo la pandemia de manera sincrónica un poco con la entrada del 5G, con una explosión de las tecnologías, y parece que realmente va a haber un antes y un después bastante, bastante fuerte, en el que se va a criar tu hija de 5 o 6 años, ¿no? Que es el nativos digitales, gente que se va a encontrar de lleno de esto, que aprende lo que es el TikTok, no por ciencia infusa, sino por lo que le rodea, pero no se lo cuenta ni su madre, ni se lo cuenta su profesor y tal. Mm. Mm, en ese sentido, tienes una intuición de lo que viene como bastante oscuro, de que tenemos margen de maniobra un poco como Eso sociedad. es difícil siempre, ¿no? Estamos llamados ahí una voz que habla en nuestro interior que lo que nos pide es esperanza, ¿no? Esperanza, haya motivo, no. Naturalmente, incluso con estos medios tecnológicos que nos están permitiendo ahora, ¿no? Encontrarnos, no nos hemos podido conocer ahí en Zamora, no hemos podido mantener pues ese diálogo, digamos, más humano, ¿no? Más cálido con el público, en el que yo me pudiera explicar, en el que yo pudiera transmitir un poco estas inquietudes, ¿no? Y bueno, naturalmente, como digo, lo que es la tecnología nos permite hacer esto, aunque no lo podamos realizar de la otra manera, de la manera presencial, ¿no? Con esta presencia distal que nos deja más o menos insatisfechos, pero también es verdad que bueno, estas tecnologías permiten generar resistencia. Yo me estoy encontrando ahora, desde los meses de confinamiento hasta el presente, estoy logrando encontrarme con amigos míos, argentinos, mexicanos, en América Latina, pero también en otros países de Europa, con los que siempre he asociado, generalmente colegas míos, ¿no? En la universidad, en diferentes universidades del mundo, que siempre hemos asociado encontrarnos a poder viajar. ¿No? Podemos organizar un seminario juntos, podemos vernos, podemos discutir, ¿no? Y discutir era, pues eso, vernos en Berlín o vernos en México o vernos en Brasil. Ahora ya eso no lo podemos hacer y intentamos encontrarnos, discutir, seguir hablando de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa con este medio. Este medio permite transmitir historias que seguramente destruyen subjetividades. Es decir, estos medios permiten, pues de la misma manera que han permitido sobrevivir al ISIS, ¿no? Al califato, ¿no? Pues permiten sobrevivir a grupos supremacistas, permiten sobrevivir a espacios ideológicos intolerantes,
hostiles con respecto a todo lo que tenga que ver con la pluralidad humana, por decirlo con Arendt, la diversidad. Es decir, tú con estos dispositivos puedes extender la basura epistémica, cognitiva, moral, puedes poner en circulación productos condenables y mensajes condenables, pero también puedes intentar construir siempre con otros, naturalmente y con otras, espacios de resistencia cognitiva y de resistencia práctica y de resistencia política, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, qué Es decir, curioso. veo esa ambigüedad y esa ambivalencia que también pues, permite mantener un poco la esperanza, ¿no? Tampoco me parece que sea el caso, pues ahora todos los millennials y los nativos digitales, ¿no? Como tú decías, pues van a ser incapaces de comprender, por ejemplo, el concepto de ciudadanía laboral, ¿no? De Luis Enrique Santos, ¿no? De tener derecho a esa carta de ciudadanía laboral, de dignidad laboral, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Quizá precisamente utilizando estos medios, pues la niña que es mi hija, pues de adolescente o ya de joven universitaria, pues en fin, pueda comprender ese concepto que te presentaba, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ciudadanía laboral, derechos humanos, dignidad humana y dignidad social, ¿no? ¿Por qué no utilizar estos medios precisamente para defender esos conceptos? Eso ya se hace, eso ya existe. Lo que ocurre es que siempre vamos a tener la desventaja, yo creo que el discurso crítico y de resistencia frente a este mainstream y este canon neoliberal en el que vivimos, siempre vamos a tener la desventaja y a sentir la desventaja de no conectamos y sintonizamos con el deseo mayoritario, con ese instinto, digamos, de entretenimiento mayoritario con el que ha sintonizado divinamente eso que calificamos como neoliberalismo. Es decir, ahí siempre nos va a fallar, siempre vamos a sentir como que vamos con el paso cambiado. Porque, en fin, el entretenimiento al que estamos, el marco de entretenimiento al que estamos acostumbrados es muy pobre, es muy simplista, es muy nihilista. Es muy nihilista sobre todo, ¿no? Estupendo, pues no sé, tenemos aquí una pregunta que lanza una de las asistentes que se llama Maya y dice: Nuria, gracias y de acuerdo con lo que acabas de decir sobre la pedagogía, pero no por ello podemos abandonar nuestra responsabilidad como familias y docentes. Podemos no reproducir esos modelos de control, podemos educar en el desarrollo de personas resilientes y emocionalmente inteligentes y podemos educar en tolerancia, diversidad y capacidad crítica para que diferencien qué medios y hasta qué punto permiten en su vida. No sé si te lo lees, que tiene alguna errata, diversidad y capacidad crítica para que se diferencien qué medios y hasta qué punto permiten en su vida. Sí, en realidad, bueno, a raíz de ese comentario, eh, yo creo que actualmente, ¿no? Todas las familias se sienten un poco en guerra civil, ¿no? Con, en fin, esa información, esos caudales de información que les llegan a los más jóvenes, ¿no? Y que les forman y les deforman, ¿no? En relación con lo que pueda ser la comunicación entre seres humanos, ¿no? La interacción social, ¿no? Yo creo que, en fin, en toda casa en la que las condiciones de vida digna, ¿no? Las condiciones para, bueno, pues llevar una existencia con un nivel, digamos, de control, ¿no? Del espacio en el que se vive y con un nivel de autoconciencia también mínimo, de autoconciencia reflexiva, pues realmente se abre un poco esa contienda. Se abre una contienda con el afuera, ¿no? Y naturalmente todos estamos en eso, intentando no pasarnos también, ¿no? Excesivamente. Es decir, tampoco se puede, y esto es algo que concierne sobre todo a las generaciones más jóvenes, tampoco funciona naturalmente una coerción absoluta, ¿no? Y una prohibición de
no veas ninguna imagen, ¿no? Que te llegue a través del plasma, a través del portátil, a través de la tablet, ¿no? Eso tampoco me parece que resultara educativo. Pero bueno, sí se genera esa tensión constante, esa tensión. Y la tensión cansa, desgasta y produce, pues, en fin, esa suerte de cansancio espiritual en el que una percibe que va perdiendo tiempo en esas batallas, ¿no? Y va gastándolo en cuestiones que merecen la pena porque son actividades de resistencia doméstica, como muy inmediata, pero al mismo tiempo esas actividades de resistencia nos quitan también espacios de vida, espacios de lectura, espacios de reflexión, espacios de interacción con otros, ¿no? Es decir, es llamativo hasta qué punto hay que luchar día a día para que ese espacio invasivo, bautizado por Zuboff como capitalismo de la vigilancia, no se haga contigo y no se haga con todo lo que tienes, porque todo le vale. Todo lo que pasa por nuestra cabeza le vale. Todo lo que hacemos con nuestra vida o todo lo que queremos hacer tiene sentido para eso, para ese dispositivo, ¿no? Eso que nos vacía de sentido precisamente se carga, digamos, de rentabilidad y se carga también al mismo tiempo de capacidad de punición y de castigo si no lo hacemos, ¿no? Si no respondemos a esos imperativos, ¿no? Eso era lo que quería también transmitir, pero por supuesto como un matiz, digamos, al nivel de lo doméstico, porque el espacio privado y el espacio público y el espacio social, naturalmente, son espacios que tenemos que dividir y que siempre funcionan porque se articulan, funcionan porque se combinan, porque si no, no funcionarían, si no estaríamos hablando de un espacio totalitario, ¿no? Pero sí me parece importante ese matiz de que, bueno, el espacio doméstico pues es un espacio de resistencia fundamental hoy en día, ¿no? Totalmente. Y además, yo creo que vienen unas generaciones bien bonitas por detrás y viene gente muy joven con unas sensibilidades muy bonitas y hay que tener ahí ese rayito de fe. Yo espero que este ciclo valga también un poco para aportar un granito de arena a la resistencia y a estimular un poco todas las cuestiones, un poco de intentar, pues eso, estar en ese bucle constante que nos toca estar. Breando un poco con los autoritarismos y la gente todo que... Lo que dices tú, que también es un desgaste y tal, pero como es un bucle continuo y que va a estar siempre ahí, pues si vale este ciclo y esta charla tan bonita que nos has dado un poco para poner ese granito de arena, estamos encantados. Ha sido una gozada escucharte. No sé si quieres hacer algún cierre o algo, Pues porque muchas no... gracias. Bueno, cierre realmente no sabría muy bien cuál de las líneas escoger. Quizá pues un poco por cerrar en la misma, siguiendo la misma orientación, en el mismo sentido que estabas apuntando tú, en circunstancias como las que vivimos, la cuestión de la esperanza y la cuestión del futuro, pues parece que nos interpela, ¿no? A todos y a todas, ¿no? Y que la tenemos ahí muy presente y bueno, seguramente nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de ampliar el conocimiento que tenemos de lo que nos pasa y de cómo se van combinando los diferentes espacios y los diferentes niveles de acción con los que nos relacionamos o en los que intervenimos, en eso que llamamos sociedad, pues eso impacta naturalmente en lo que nos pedimos a nosotros mismos y lo que les pedimos a los demás, ¿no? Creo que es importante cobrar conciencia y defender que eso que algunos llaman la verdad o eso que algunos llaman pues la justicia o la identidad o la autenticidad, pues sencillamente no están en ningún sitio. Están en el resultado plural y combinado del esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y quizá buena parte de las trampas que nos hace esa cultura neoliberal, pero también esa política neoliberal, esa política orgullosamente neoliberal, porque considera que
está situada en la razón del mundo, en lo que mueve el mundo y en lo único que puede moverlo, una buena manera de hurtarse, digamos, a esas trampas, pues parte o procede del dejar de creer, digamos, en esa suerte de carácter sustancial de lo verdadero, ¿no? Más vale que atendamos a los procesos, que atendamos a procesos parciales, a la parcialidad, porque en el fondo la parcialidad que somos capaces de levantar y de construir unos y otros, el cuidado que aquí o allá, en este barrio, en este lugar de España, podamos mantener, pues para que nuestras condiciones de vida, ahora mismo que estamos rodeados por la COVID y por el temor a contagiarnos, ¿no? Por pequeños que sean los esfuerzos que podamos hacer en un espacio geográfico muy limitado, por supuesto exigiendo que la atención primaria, exigiendo que las estructuras sanitarias pues, sean las adecuadas, sean capaces de cubrir las necesidades a las que ahora mismo nos enfrentamos, las necesidades de cuidado a las que nos enfrentamos. Lo que quiero decir es que esos esfuerzos, digamos, al nivel micro, al final impactan en lo macro. Y lo macro no es más que lo micro, pero funcionando en muchos lugares, deslocalizado, funcionando en muchos sitios al mismo tiempo, cada uno a su ritmo, cada uno con su estilo y cada uno, digamos, pues siguiendo un poco sus códigos y sus costumbres de interacción, ¿no? Derivo también de ello que, bueno, cierto culto a la homogeneidad pues es en fin, una asignatura pendiente, ¿no? En nuestro país y en general en la cultura española, ¿no? Eso de que la homogeneidad se identifica con una virtud y la heterogeneidad como un vicio, ¿no? Es decir, eso es también pues, un rasgo como muy nuestro. No sé si porque nos lo han impuesto desde arriba o lo hemos acabado también viviendo naturalizado desde abajo, pero es un obstáculo que especialmente en situaciones como la presente o en tiempos como los presentes, pues nos juega malas pasadas, ¿no? Somos una sociedad que sigue valorando, que sigue sacralizando principios que no han solucionado la vida a nadie y por el contrario han arrojado mucho sufrimiento a la vida de los pueblos, ¿no? Y bueno, parece mentira que no lo sepamos, ¿no? Que no sepamos que idolatrar pues, un sentido de la unidad uniformista, ¿no? Y unitarista, ¿no? Pensar que el ir todos a una, donde lo que no se deja es que ese todos pues mantenga una cierta diferencia o exhiba orgullosamente cierta pluralidad, nos hemos acostumbrado a que esa suerte de sobrevaloración de la unidad, de lo esencial, de pues en el fondo ese espacio de veridicción un poco anticuado, pero que sigue teniendo mucha adhesión en la sociedad española, nos hemos acostumbrado a pensar bueno, que eso sería un horizonte deseable para nosotros, ¿no? A nivel también de convivencia ciudadana. Pero no se me ocurre nada más disparatado, sabiendo lo que sabemos y teniendo a nuestras espaldas, pues, en fin, la historia de los nacionalismos, de las causas identitarias que han asolado Europa y que han conducido siempre a Europa precisamente pues, a la calle, digamos, cortada, ¿no? Así que bueno, en realidad, pues como ves, quizá un poco una cuestión que me interesa y me inquieta especialmente ahora, pues es la cuestión de cómo una formación, digamos, una escolarización, una formación educativa, una escolarización bien, bien asentada en un país y en un país como el nuestro, pues no tiene por qué ir de la mano con una educación civil, con una educación cívica, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, y con un horizonte de valores,
digamos, constructivos, ¿no? De eso que somos, que nunca sabemos muy bien lo que somos, ¿no? Eso a lo que llamamos sociedad, pero que tiene que ver pues, con el respeto al otro, que tiene que ver con la convivencia, con la existencia y con mantener unos índices de cooperación y solidaridad absolutamente necesarios, porque si no se dan y no se respetan, pues esto se convierte en la vieja guerra de todos contra todos, ¿no? Así que bueno, quizá lanzar un elogio en el fondo y romper una lanza en favor de una educación que no esté tan mediatizada y tan atravesada y tan ahormada por los intereses del espacio neoliberal, de la razón neoliberal, de la cultura neoliberal, sino una educación donde realmente se ponga la vida humana en el centro, ¿no? Eso es algo que he hecho en falta y creo que espacios como este, como el ciclo que habéis puesto en marcha, este espacio de reflexión que habéis hecho posible y espacios que ahora necesariamente pues tienen que producirse gracias al Zoom o gracias al Google Meet, gracias a estas herramientas tecnológicas, pues es necesario que avancen en esta dirección, que pongan también su pequeño granito de arena digamos, en la construcción de una episteme de resistencia frente a aquello a lo que ya queramos o no nos ha reducido la razón neoliberal. Sujetos que se exigen todo, que se exigen lo imposible para llegar a fin de mes o para considerarse supervivientes, para no verse como losers, ¿no? En una civilización que desgraciadamente pues cada vez malvende, ¿no? Por decirlo un poco con Benjamin, malvende más espacios a la barbarie, ¿no? Y muchas gracias a vosotros, al público que pueda estar escuchándonos y al público que nos pueda oír en diferido cuando la vida les deje, ¿no? Seguro que sí. Darte las gracias a ti, Nuria, porque la verdad que ha sido una gozada escucharte. Yo he aprendido un montón y ojalá te podamos tener de manera presencial en Zamora para que conozcas la ciudad y el museo sin que pase mucho tiempo. Encantada, ojalá lo podamos materializar, nunca mejor dicho. Estupendo. Los Pues próximos meses. muchísimas gracias por todo y Muchas gracias a vosotros y al aquí apoyo técnico. seguiremos. Sí, a la gente que nos está siguiendo, emplazarles para la próxima charla del ciclo, el 29, con Santiago Albarrico. Y nada, un abrazo muy, muy grande, Nuria. Ha sido un placer auténtico tenerte Pues en muchas en gracias. este He ciclo. estado muy a gusto con vosotros y bueno, lamento no ver a los otros, ya digo, al público, pero bueno, me queda al menos el consuelo de que el vídeo pues lo puedan seguir otras personas más adelante, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso también parece que le da otro horizonte de sentido, ¿no? A lo que una hace en este tipo de Sí. diálogos y de intervenciones. Muchas gracias.